Listo, empezamos a grabar. Bien, entonces, muchachos, entonces estábamos hablando de algo muy interesante. Y entonces decíamos, a ver, Cristian, cuéntanos, cuando el trabajador se desplaza hacia su casa en la bicicleta de él y se accidenta, ¿es accidente de trabajo? No, profe, pues como lo acabo de decir usted, es solo si está en el carro de la compañía, Sí. en el transporte de la compañía. Ahí Bueno, sería ya accidente normal y lo cuida la EPS, la, exactamente. no la IRL. Y miren que lo paga, lo trata, bueno, y si es accidente común y corriente, si es un accidente dentro del trabajo, ¿quién lo trata? La ARL. En ese caso sería la aseguradora, ¿cierto? O sea, lo trata la aseguradora, pero la aseguradora, uno de pronto se accidenta uno y va a la aseguradora y la aseguradora es una oficina con unas señoritas allá y con unos señores, con unos ingenieros, y entonces uno va con la mano cortada y entonces ¿qué? No, es que la aseguradora es la que pagaría el accidente, Paga, pero lo trata la EPS. lo trata la EPS. Perfecto. Entonces, para todos es claro que quien lo trata siempre es la EPS. La diferencia es que cuando hay un accidente, lo atiende la ARL de manera administrativa y funciona no post. No post quiere decir no post. POS significa Plan Obligatorio de Salud. No POS significa que cubre con todo. Porque si usted se golpea, o si un trabajador se golpea, si un trabajador se golpea la cabeza, entonces en la EPS le van a dar droga pues de última generación y esa droga se la van a cobrar después a la ARL. Pero si el trabajador se accidenta en la casa por la noche cambiando un bombillo, entonces le van a dar ibuprofeno y lo tratan de una forma como común y corriente con el POS. Pero cuando va administrativamente por un accidente de trabajo o por una enfermedad, entonces básicamente todo es como si fuera una medicina prepagada. ¿Estamos de acuerdo? Pero como decía Cristian, siempre lo tratan o por un lado o por el otro. Pero la EPS, como dice Angie, siempre es aquella entidad prestadora de servicios de salud que es la que va a atender al enfermo o al accidentado. ¿Sí estamos? Profe, Pregunta, una pregunta. te oigo. En caso tal de que el empleador le diga, mañana me puedes antes de entrar a trabajar recoger unas copias y ocurre un accidente, eso, y está fuera del horario laboral, ahí que, Es accidente de trabajo porque está bajo las órdenes del empleador, aún fuera del horario y lugar de trabajo. Así es como dicen, imagínate. ya, profesor, muchas gracias. De nada. Preguntas, muchachos, preguntas, que esta parte es bien interesante. Las hojas de permiso, digamos, frente a lo que dice Cristian, por ejemplo, a mí me han dicho, llene la hoja de permiso, porque esa es como la garantía del jefe directo de que uno está haciendo una actividad relacionada con la empresa. ¿Cómo se hace el seguimiento, digamos, a esas hojas de permiso si ocurre, digamos, un accidente en un lapsus fuera del horario laboral o fuera de la oficina? Perfecto, mira, entonces cuando la persona va a salir de la empresa, tiene que llenar este documento que se llama pase de puerta. El pase de puerta es una garantía de que el trabajador, de que el funcionario está básicamente bajo las órdenes del empleador. Aquí viene la fecha, viene el nombre, viene hora, hora de salida, viene hora de entrada, la actividad,
que va a desarrollar. Y vienen 3 firmas. La firma del jefe, la firma del trabajador y la firma de la persona que lo dejó salir, que es el vigilante. ¿Cómo le parece? Y se llama pase de puerta. Esa es una de las garantías que hay. Y la otra garantía que hay es la palabra del empleador. ¿Listo? Cualquiera de las dos tiene validez entonces, profe. Porque, por ejemplo, el ejemplo que usted da, Sí, no lo he visto en la realidad, sí. sino que simplemente está bajo mi orden y ahí no pasa nada, cualquier cosa, pues yo hablo con recursos humanos, nos dice la jefe, por ejemplo. Sí. Sí, pero efectivamente se necesita en lo posible un documento. Pero cuando no hay documento, es simplemente la palabra del empleador. Ah, listo, profe. Bien. Entonces resulta, muchachos, que aquí tenemos el término de salud ocupacional. O sea que ya salud ocupacional desde el año 2012 ya no se usa. Y entonces se dice que se va a llamar todo como seguridad y salud en el trabajo. Y hablamos entonces del programa de salud ocupacional. Antes se llamaba programa de salud ocupacional y ahora se llama sistema de gestión. Entonces el sistema de gestión es un documento que tenemos nosotros donde efectivamente estamos haciéndole seguimiento a todo, a todas las diferentes actividades que se realizan en la empresa y de igual forma se va llenando en la medida en que va pasando el tiempo y en la medida en que se van desarrollando las diferentes actividades para la prevención y promoción de la salud del trabajador. Y cuando hacemos referencia a la salud, hacemos referencia a la salud física y salud mental. Entonces hablamos de esto que está acá que se llama sistema de gestión. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aquí dice una cosa muy importante que siempre tenemos que tenerla presente, que es el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora. En otras palabras, ustedes recuerdan que en calidad vimos el PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Efectivamente. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, eso es lo que tenemos que desarrollar. Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Ahora más tarde, cuando terminemos la clase, yo les voy a mandar unos videos para que ustedes los vean. Entonces, para que me acuerden, por favor. Bien. Bien, bien, bien. Entonces hablamos del sistema de gestión. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ver videos. Bien. Y nos habla de 2 tipos de trabajadores. Los trabajadores dependientes, nacionales o extranjeros, mediante contrato verbal o escrito. O sea, todos los trabajadores. Y aquí nos habla también de las cooperativas y precooperativas de trabajo. Y aquí nos dice algo bien interesante. Los estudiantes de todos los niveles académicos de instituciones educativas públicas o privadas que deban ejecutar trabajos que signifiquen fuente
trabajos que signifiquen fuente de ingreso para la institución, también deben estar bajo las normas de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué significa eso? Que los estudiantes que estén en pasantía, pero que esa pasantía represente un dinero para la institución educativa, para la institución académica, deben entonces, de esta manera, estar con todas las normas de seguridad y salud en el trabajo. O sea, actúan como trabajadores de esa entidad académica. Significa eso que significa eso que deben estar pagando la ARL, o sea que la institución debe pagarle la administradora de riesgos laborales. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, por ejemplo, lo de la ARL para los pasantes, por ejemplo, en derecho, a ellos solamente les cuentan, digamos, su judicatura, los meses que la institución les haya pagado la ARL. Si no, se cuentan es con ese registro, si no, no les tienen validez, porque es el vínculo que ellos tienen formal con la institución. Totalmente de acuerdo. Entonces, en las pasantías siempre tienen que estar los estudiantes con ARL. Bien, y aquí venimos con lo que ya conocemos. Con lo que ya conocemos que se llama accidente de trabajo. Entonces decimos que es un suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo. Y hacemos referencia básicamente a causa y ocasión. La causa y la ocasión son dos cosas diferentes. La causa. Cuando al trabajador se le acaban los clavos que está gastando con la madera, entonces se va en la bicicleta de él o del empleador y sufre un accidente. En ese momento, entonces se llama por causa. Y con ocasión es cuando está trabajando y se martilla la mano y sufre un accidente. Causa y ocasión del trabajo. Y nos dicen, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. Y entonces nos habla de varias cosas. Una lesión orgánica es un golpe. Y como lo decíamos en la clase de ayer, si sufre ese golpe y si le da 3 o 4 días de incapacidad, quien debe pagar los primeros 3 días, pues es el empleador. Pero si es por término, si es por enfermedad general, porque si es por accidente de trabajo, lo debe pagar inmediatamente la ARL. Eso es una lesión orgánica. Una perturbación funcional es que la persona de pronto no puede enderezar el dedo porque sufrió un accidente. Y en ese accidente pasó lo siguiente, le hicieron varias operaciones, le pusieron clavos y de todo, y el señor no se recuperó. Tuvo entonces una perturbación funcional. Esa es una perturbación funcional de carácter físico, pero también puede tener una perturbación funcional de carácter psiquiátrico, y entonces ahí ya afecta la parte mental. Y hace referencia a la invalidez cuando tiene una pérdida de capacidad laboral por encima del 50%. Y esa perturbación funcional, es la del dedo, por ejemplo, significa que su dedo nunca lo va a poder enderezar. Entonces le van a pagar una prima. Ustedes recuerdan, le van a pagar una compensación. Y esa compensación es un dinero que va a recibir. Es una indemnización. Y cuando ya tenemos en este trabajador una invalidez, significa que el trabajador ya ha perdido más del 50% de su pérdida de capacidad laboral. Y aquí también nos dice, es accidente de trabajo, aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad.
aún fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considera accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre con permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de empleados, de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. ¿Cómo les pareció? Entonces voy a hacer unas preguntas. Pero antes de esas preguntas, yo quiero saber si todos hicieron la tarea que tenían pendiente. Sí, todos la hicieron, ¿cierto? Eran analizar 25, era analizar 25 ítems, todos diferentes. Y esos 25 ítems los íbamos a registrar en un documento. Todos lo tenemos, ¿cierto? Entonces yo ahora les voy a dar un teléfono para que me lo manden. Pero recordamos que, como yo no les dije, entonces de aquí en adelante las tareas tienen que ser a mano. ¿Sí estamos? A mano, entonces toman fotico y me la mandan. ¿Listo? Bueno, porque vinimos fue a estudiar. No se olviden. En eso habíamos quedado. ¿Listo? Bien. Ok. Ah, bueno, entonces yo les iba a preguntar. Bueno, entonces ahí dice que en actividades recreativas, entonces a la una de la tarde los trabajadores normalmente salen a la 1 a almorzar. Ellos almuerzan a la 1 y vuelven a las 2. Salen a la 1 a almorzar. Almuerzan y a la 1:30 ya están desocupados y empiezan a jugar fútbol. Entonces ellos juegan fútbol. Y uno de ellos le da una patada al otro. Y tuvo el inconveniente de que le fracturó la pierna. ¿Es accidente de trabajo? Eliana. Eliana Sotelo. Cuéntame, ¿es accidente de trabajo? Yo creería que sí. Pues creo que sí. ¿Por qué? Bueno, me voy a repetir el ejemplo, o sea, se fracturó la... Sí, mira. Están jugando fútbol, bueno, a la 1 de la tarde salen a clase, salen a almorzar. Almuerzan de 1 a 1:30 y luego ellos normalmente se ponen a jugar fútbol hasta las 2 de la tarde, los trabajadores. Entonces, ese accidente de trabajo están dentro de la empresa, pero ese accidente de trabajo y lo cubre la ARL si uno de ellos sufre una fractura o un golpe. No, pues en este caso no. Accidente de trabajo no sería. Pues imagínate que por el solo hecho de estar dentro de la empresa tiene la ¿Sí? obligación de reportar, como, o sea, de cuidar a ese individuo de trabajo. O sea, sin importar que no fue con algo de ahí del trabajo. Sí, o sea, lo que te quiero decir, no lo paga la ARL, Ajá. pero responde, Pero sí se responsabiliza de el responsabilidad empleador. porque está Ah, dentro de la empresa. Desde que esté dentro de la empresa, sea cualquier persona, trabajador o no, el responsable es el empleador. ¿Ustedes sabían eso? no. Sí. Es algo que se llama responsabilidad, porque es la obligación de asumir las consecuencias por un hecho, un acto o una conducta. En este caso, el empleador debió haber prohibido que jugaran fútbol. ¿Cómo te parece? Pues por un lado mal por el empleador, porque pues ahí estaría afectado. Pues creería yo, ¿no? Sí, está bien.
Bueno, vámonos con la definición de enfermedad. Entonces, ayer hablábamos de una cosa muy interesante, que era la causa y el efecto. Bien, enfermedad laboral. Esa enfermedad laboral la contraída. Yo quiero mostrarles una cosa aquí que es muy importante. La contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Miren que el trabajador se ve obligado a trabajar. ¿Y por qué se ve obligado a trabajar en un medio que sea peligroso? Porque si no, hay 20 personas detrás de ese puesto. Entonces nuestro amigo se ve obligado a trabajar en un medio laboral peligroso. Y nos dice que el gobierno nacional determinará de forma periódica, bueno, cada 3 años, dijo el gobierno que lo iba a hacer. En una enfermedad, entonces dice, en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de las enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad, causalidad significa causa y efecto, con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido con las leyes legales. El Gobierno Nacional, previo concepto del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales. Bien. Entonces, hacemos referencia al accidente y a la enfermedad laboral. Este era el artículo 3 y este era el artículo 4 de la 1562 del 2012. Bien. Aquí nos dice, bueno, nos habla básicamente de esas tablas de liquidación y aquí era donde yo les decía que esto es súper importante. Mire usted lo interesante que es esto. Y nos habla del ingreso base de liquidación. Y entonces nos dice que para accidente de trabajo es el promedio de los últimos 6 meses y para enfermedad laboral es el promedio del último año. ¿Eso qué significa? Que cogen todos los meses que tienen los últimos 6 meses y ese accidente, sacan el promedio y sobre ese promedio es que le van a pagar al trabajador. O si, bueno, últimos 6 meses o fracción debería decir ahí, ¿no? Y si él lleva 5 meses y tiene una enfermedad, pues le promedian los 5 meses como para poder encontrar el IBC, índice base de cotización. Bien, 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 la incapacidad. Entonces aquí nos habla de la incapacidad temporal y nos habla, la incapacidad temporal es diferente a la incapacidad permanente. La incapacidad temporal se llama como incapacidad temporal aquella incapacidad que no supera los 180 días. Sin embargo, cuando supera 180 días, puede irse 180 días más. Inclusive puede llegar hasta un año más, pero cuando ya pasa el año, entonces ya nuestro amigo ya pasa a evaluación de su pérdida de capacidad laboral para invalidez. Invalidez significa pensión. Bien. Muy bien. Aquí nos dice algo bien interesante. El incumplimiento de los programas de promoción de la salud y prevención podrá llegar a acarrear hasta multas de 500 salarios mínimos. 500 salarios mínimos. Bien. Aquí están las formas. Vean, esto está de moda, pónganle cuidado. Entonces resulta lo siguiente, les voy a mostrar una cosa. Servicios de promoción y prevención
Entonces dice, las ARLs tienen que destinar el 5% a las actividades básicas programadas conforme a los indicadores de riesgos laborales, que son como mínimo serán los siguientes: programas de campañas, educación, etcétera, etcétera, programas de campañas, asesoría técnica, capacitación básica, etcétera, etcétera. Y aquí nos habla del 92% del total de la cotización de la entidad, destinará como mínimo el 10% para lo siguiente. Bueno, varias cosas. ¿Y ustedes recuerdan qué fue lo que dijo el presidente hace una semana o hace 15 días con relación a las administradoras de riesgos laborales para el tema de las pandemias, para el tema de lo que estamos viviendo, donde las ARLs tienen que destinar un porcentaje mayor para los elementos de protección personal de los trabajadores? Eso fue un cambio muy grande que hubo. ¿Ustedes recuerdan eso de pronto? Bien. Vamos a hablar entonces de la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad es asumir las consecuencias de un hecho, un acto o una conducta. Y esa responsabilidad se va a dividir en una responsabilidad moral y en una responsabilidad jurídica. ¿Qué es la responsabilidad moral? La responsabilidad moral solamente está directamente relacionada con la persona que hizo el daño. Ejemplo: hay un accidente. Un vehículo atropelló a un ciclista y el vehículo se fue. Entonces, quien queda con la preocupación y la cosa y con ese cargo de conciencia es la persona que iba manejando ese vehículo. Y esa responsabilidad moral es subjetiva. Solamente relaciona al dueño del vehículo, a quien hizo el daño. Y la responsabilidad moral es de cada persona. Y es de esa persona saber si va a aprender acerca de eso o si es tanto el daño moral que ha sufrido que debe pagarle algún dinero o ver de qué manera esa persona compensa el daño que hizo. Y la responsabilidad jurídica está directamente relacionada con dos cosas. La primera es una responsabilidad de carácter penal y la segunda una responsabilidad de carácter civil. Penal y civil. Penal. La parte penal evalúa el dolo. Y el dolo es objetivo. ¿El dolo qué es? Muchachos, ¿ustedes saben qué es el dolo? El dolo es la intención. Es la intención de hacer el daño. Entonces, si por ejemplo una persona atropella a un vendedor en su carro y lo mata, y lo primero que hace el policía es inmovilizar el carro y si hay un muerto, llevan al señor y lo detienen.
Y el juez lo que hace, o el fiscal lo que hace es darse cuenta si había dolo. El dolo es la intención de hacer el daño. Y lo primero que le pregunta es, ¿usted conoció a la persona que murió? Y entonces el señor le dice, no, 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 yo realmente no lo conocía, yo iba de paso, yo vengo de Pasto y voy para Cali, yo no conocía al señor. En ese momento, el juez o el fiscal lo que hace es evaluar si hubo dolo, si hubo subjetividad. Como no hubo dolo, entonces el juez le dice al señor, pues, ¿usted tiene seguro? Entonces, sí, sí tiene seguro. Entonces, ya se va, es por el lado civil. Por el lado civil, entonces se evalúa. ¿Sí me siguen lo que quiero decir? O sea, la parte penal es la gente que va a la cárcel, porque son aquellas personas que hicieron un daño queriendo hacer el daño. Y en la parte civil hablamos de dos cosas, la parte contractual y la parte extra contractual. En ese momento nace una relación entre la persona que hizo el daño y la persona que sufrió el daño. Y nace una relación que tiene que, de alguna manera, tiene que como cubrir ese daño. Y la manera de hacerlo es patrimonialmente. ¿Cómo lo hace? Entonces, o hay una póliza de seguros o hay un compromiso entre las partes. O hay una demanda. Y si fue con un vehículo, el vehículo queda inmovilizado hasta que se solucione el inconveniente que hubo. Y si no hay ni dinero, ni póliza, y si en la demanda dice, no, pues quédese usted con el carro, y resulta que el carro debía 20 años de impuestos, etcétera, etcétera, no pasa nada. El que con nada, si el que nada tiene, nada paga. Sin embargo, si la persona sí tiene su vehículo, tiene su póliza, etcétera, etcétera, pueden entonces obligarlo a que pague también por daños morales. Pero todo depende de la persona sobre la cual esté la demanda. Esa es entonces la definición de la extracontractual con relación a la parte civil. Y la parte contractual está directamente relacionada con el trabajo, con un contrato. Y ese contrato puede ser verbal o puede ser escrito. Y nace en el momento en que la persona empieza a desempeñar un trabajo. Y para que exista contrato se necesitan de las siguientes cosas. Prestación personal del servicio. Se necesita un horario de trabajo. Y se necesita una remuneración. Prestación personal del servicio quiere decir que usted tiene que ir a desarrollar esa labor. Usted no puede mandar a nadie, usted tiene que desarrollarla.
El horario se pacta. Usted viene de 8 a 12, de 2 a 6. Y de igual forma, el salario también se pacta. El salario también se pacta. Bien. ¿Preguntas, muchachos? Profe, una pregunta. Sí, te oigo. Con respecto al contrato verbal, ¿cómo se haría para hacer la validación de este? Sí, con O sea, testigos. porque pues, La única es con testigos y alguna prueba que tenga. de acuerdo. Sí. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando en una empresa hay una demanda de un trabajador hacia el gerente o hacia la empresa de carácter penal? Entonces resulta que por acá en esta norma nos hablaba de algo importante por acá, miren. Nos hablaba de algo que aquí lo refieren como COPAS, pero que más abajo se menciona como Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya les muestra. Aquí nos habla del Comité Paritario de Salud Ocupacional. Entonces, desde el año 2015, un segundo, es que quiero buscarle, lo que me da pena con ustedes, buscarla acá. Entonces, ese COPAS, COPAS significa Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y nos habla de una cosa muy interesante. Nos dice que así como cambia esta nota, está escrito aquí que dice salud ocupacional, se entenderá seguridad y salud en el trabajo. Allá se llama Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y qué significa eso? Bien, eso lo vamos a ver más tarde. Bueno, muchachos, entonces aquí tenemos ese tema de la responsabilidad. ¿Y qué sucede? Me pregunto yo. Si un trabajador se sube a una escalera y esa escalera tiene este peldaño que está roto y lo amarraron con un plástico. ¿Qué sucede? Hablemos entre todos qué pasa. ¿Qué creen ustedes? Pues yo opino que es algo irresponsable por parte del empleador tener una herramienta de trabajo de ese tipo con ese tipo de condiciones. Sí, sí, Wilton, pero muchas veces el empleador no se da cuenta o muchas veces el empleado no le reporta al empleador esas condiciones de trabajo que no son las adecuadas. ¿Sí? Se llaman condiciones subestándar. Entonces, muchas veces no se da cuenta. Entonces pasan dos cosas. Póngale cuidado. Entonces va a haber un accidente de trabajo y se va, el amigo se va a la EPS. Le van a dar una incapacidad de 5 días. Perfecto. No pasó nada. Luego se reunió el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que más tardecito les explico. Se reunieron estas personas y elaboraron un acta. Aquí escribieron en el acta. Se necesita comprar una escalera por cuarta vez. Dicen, entonces, comité paritario significa
significa que están entre pares. Pares significa iguales. Entonces, estos dos de acá están por parte del empleador. Y estos dos de acá están por parte del empleado. No se queda muy feo. De los empleados. Elaboran un acta. ¿Dónde dice? Dice lo siguiente. Esa acta, vamos a inventarnos esa acta. Y dice lo siguiente. Porque alguno, bueno, si le recuerda al empleador que compre una escalera porque alguno de los trabajadores puede volver a caerse y perder la vida si se golpea la cabeza. Entonces, dice, pues o sea, escriben eso, ¿no? Uno puede escribir a lo que quiera. Sí, se golpea la cabeza. Esa acta, ¿no? Esa acta, entonces, aquí dice, empleado José Pérez dice lo siguiente. Dice lo siguiente. Tal cosa, listo. Más abajo, responde el otro señor. En esa acta más abajo dice, responde el ingeniero López. Los puntos. Me comprometo, ¿cierto? Me comprometo a comprar. Mira, perfecto. Dice el ingeniero. Dice el ingeniero López, me comprometo a comprar la escalera. Perfecto. Así quedó el acta. Así quedó el acta. Quedó escrita. El acta es un documento que puede llegar a ser parte de una demanda. Bien. Dos meses después. Profe, lo que sucede es que nosotros tenemos que conectarnos con el Saber Pro y ya son las 5. Tranquila, ve tranquila que estamos grabando la clase. Bueno, gracias. Chao, Marlene. Saludos por allá. Profe, nosotros también. Chao, chao. Chao, nos vemos. Gracias. Una pregunta, para enviar la tarea. Gracias, profe. Gracias, profe. Yo también me voy. Chao, mira. Profe, para el trabajo, para enviarlo. No, ahora hablamos de eso. Ahora hablamos de la tarea. Gracias. En la siguiente acta, 2 meses después, dice el empleador, se le recuerda nuevamente comprar la escalera, porque hubo otro accidente. El ingeniero dice lo siguiente, me comprometo nuevamente
Eh, el gerente no lo autorizó. No lo autorizó. Porque iba a mandar a arreglar la escalera vieja. Quedó la otra acta. Un mes después hubo un muerto. Bueno, no la pongamos tan grave. Un mes después hubo un accidente de trabajo donde el señor se fracturó la pelvis, la espalda y quedó en silla de ruedas. Demandó el abogado por 1.000 millones de pesos. Y también demandó penalmente al dueño. También demandó penalmente al dueño. Bien, vamos a pensar en esto. Levantémonos, vamos por un vaso con agua y siendo las 5:02, nos vemos aquí a las 5:10. ¿De acuerdo? 5:10, nos vemos. Pueden levantarse, estirar las piernas, lo que quieran. Tenemos 8 minutos para ir por un café, por lo que quieran. ¿Listo?
¿Listo? Bien, volvemos entonces. Bueno, muchachos, entonces estábamos por acá. Entonces resulta que vamos a repasar lo que estábamos haciendo. Hubo un accidente, hubo unas actas, hubo las actas, y entonces hubo un accidente grave. Se fracturó la pelvis, la espalda, el señor quedó en silla de ruedas, mejor dicho, terrible. Entonces, el abogado lo demanda por 1.000 millones de pesos al dueño. El accidentado tenía 22 años. Ganaba en promedio, según el IBC, 1.800.000, no, pongámosle 2 millones de pesos para ser más fácil. Bien. Ganaba en promedio 2 millones de pesos mensuales. Entonces, lo primero que hace el abogado es ver qué le pasó al señor. ¿Qué le pasó? Uno, quedó inválido. ¿Qué significa eso? Que el muchacho tenía 22 años. Al quedar inválido en una silla de ruedas, las funciones sexuales tiene problemas. No puede volver a trabajar. Tiene 2 hijos de 4 y 5 años. La esposa lo dejó. Necesita de alguien para desarrollar las funciones mínimas como ir al baño, comer, etc. 2. Hubo negligencia documentada por las actas del COPAS. 3. El empleado demuestra bueno, no le pongamos más. Entonces el abogado se devuelve, el abogado coge esta lista que tenemos acá y dice lo siguiente. Dice, hubo dolo porque no quisieron comprar la escalera. Hubo la intención de hacer el daño porque es una empresa que no tiene el más mínimo
interés de cuidar a sus empleados. Dice el abogado, por tal motivo y para que aprendan y para que aprenda el resto de empresas, eh, pido 10 años de cárcel para el dueño y gerente de la empresa, a menos de que pague 1.000 millones de pesos. ¿Y por qué? Pregunta el juez, o la parte, o el abogado de la contraparte, dice, ¿por qué? Entonces dice, porque mire, hubo 3 actas donde se manifestó el problema de que quedó registrado en el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hubo negligencia documentada en las actas, en esta y en la anterior acta. Y es una empresa que es mejor cerrarla y que aparte de todo, tiene que ir el dueño a la cárcel. Los daños que se le hizo al señor son los siguientes. Se separó de la mujer porque no, bueno, por lo que fuera, porque no pudo desarrollar sus funciones sexuales, etcétera, etcétera, porque la mujer dijo que no lo quería así, etcétera, etcétera, y porque, bueno, la esposa lo dejó porque era una persona muy joven y todo eso. Entonces yo les pregunto a ustedes, vamos a devolvernos aquí a esta diapositiva. Miren, la parte moral tiene un peso muy importante en las decisiones jurídicas relacionadas con la estabilidad de la vida de una persona, sobre todo si esa persona es joven, porque tiene toda su vida por delante. Vamos a suponer que el señor tenía ARL. Vamos a suponer las dos cosas. O sea, que tenía ARL y que no tenía. Que no tenía ARL. Si tenía ARL, la aseguradora, pues obviamente le va a pagar la pensión. Porque tuvo una pérdida de capacidad laboral del 74%. No más. No, sí, el 74%, no. Si necesita de una persona, es como el 70, es superior al 75%. Eso significa un 77%, vamos a decir. Y le va a pagar una pensión. Si no tenía ARL, entonces el juez calcula los años de vida que va a vivir, los años de vida. Tenía 22 años en el momento del accidente y los cálculos actuariales, así que 70 años. 70 años. Es la esperanza de vida. Entonces tiene que pagarle 48 años a 2 millones de pesos mensuales por 48 más las otras, más las primas. ¿Cuánto le da 2 millones por 12? Da 24. Por 48 le da 1.000 millones de pesos facilito. Más las primas, más las vacaciones. Quiero pedirles el favor que ustedes con la calculadora hagan esa cuenta. ¿Cuánto les dio? 1.152 millones. 1.152 millones de pesos que tiene que pagar. Muchas gracias. 1.152 millones de pesos.
Y ahora vienen, entonces ese es un problema muy grave, ¿cierto? O sea, que este es el empleador, por no tener afiliado al trabajador, debe pagar esta suma. Pero esto no es nada. Lo grave es lo que el abogado quiere, y es sacarle otros 1.000 millones de pesos y meter al empleador a la cárcel. ¿Por qué? Porque él dice que hubo dolo y lo demostró a través de las actas. COPA significa Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y entonces, para no meter a la cárcel al dueño de la empresa, simplemente lo que va a hacer el abogado es tratar de quitarle la empresa y de quitarle los otros 1.000 millones de pesos. 1.152 millones de pesos solamente por no tener asegurado a este trabajador. Y no lo tuvo asegurado por varias cosas. Uno, porque pensó que lo iba a tener una semana solamente. Dos, porque no tenía la plata. Tres, porque o de pronto le dijo, sí, venga, necesito que me ayude desde el día de hoy, y mandó los papeles, sí, a la ARL, a la administradora de fondos de pensiones y a la EPS, efectivamente, mandó todo, pero la ARL registra eso a partir del otro día. No lo registra en el mismo día, sino a partir del otro día. Y como el señor no sabía hacer bien su trabajo, pues se cayó y se mató. Es claro para ustedes lo que acabo de decir, que la ARL a partir de las 24 horas siguientes es cuando pone efectivamente al trabajador ya en el seguro, ¿cierto? Es importante que tengan presente eso. Bien. Yo quiero saber si se procede igual con contratos verbales. Por ejemplo, no sé, los meseros de algún café bar o cosas así, Sí, y Sebastián. llegan a caer o algo, ¿se procede igual o es diferente por ser un contrato verbal? Es, Porque casi siempre estos son informales. sí, sí. Son informales hasta el momento en que el empleador se da cuenta del problema grave que está cometiendo debido a la demanda que le viene encima, porque el mesero tiene un amigo o tiene un hermano que es abogado y que demandó a la empresa. Vamos a suponer que es en Hamburguesas del Corral. Entonces, Hamburguesas del Corral es una franquicia. Entonces le dijo al señor, venga, hágame el favor, se me rompió la tubería, arrégleme la tubería. Y la tubería estaba por ahí arriba del techo, el señor, como estaba todo resbaloso y todo lleno de agua, se cayó en la escalera y se mató. Entonces, no hay nada que hacer. Es una demanda muy grande y le quitan al señor pues toda la plata que pueda. Y recordamos que si tiene la plata, le quita todo. Si no tiene, no, hasta lo que tenga. Hasta lo que tenga. ¿Cuánto vale la ARL de ese señor? Pues muy poco. Tal vez unos 80.000 pesos. Tal vez unos 80.000 pesos o algo parecido. Bien, entonces decimos que esto que voy a puntear con este color esto es daños morales, esto es daños morales, esto es daños morales,
Y el abogado también puede decir que esto también son daños morales. Entonces, aparte de la relación laboral, o aparte de su compromiso relacionado con este tema de responsabilidad jurídica, el señor le va a quitar un dinero por la parte, bueno, le va a quitar, no, tiene que pagar el empleador 1.154 millones por acá, por daños morales 1.000 millones de pesos, que está pidiendo por todos los punticos esos que pusimos ahí, y para que no lo meta a la cárcel al señor, pues le dice al abogado, no, pues quédese con la empresa. ¿Cómo les parece? ¿Ustedes creen que cualquier coincidencia con la realidad es algo que nada tiene que ver con lo que pasa en el día a día? Efectivamente, eso es lo que sucede cada día y cada día hay más abogados aprendiendo estas normas para, bueno, no sé si la palabra es quitarle la empresa al otro o como sea, pero efectivamente, pues bueno, de algo tienen que vivir los abogados y, y efectivamente eso es lo que sucede. En la especialización hay tal vez unos 3 o 4 abogados y ellos comentan eso, o sea, es muy importante pagar el tema de la seguridad. Y hablamos de seguridad cuando hacemos referencia a salud, pensión y riesgos. Quiero mostrarles una norma. Bueno, quiero mostrarles 2 cosas. Vámonos con 2 cosas. La ley 776 del año 2002. Y esa ley 776 del año 2002. Bueno, ustedes se acuerdan que en la clase pasada me preguntaron sobre el 1295. Mírenlo, aquí lo tenemos. El 1295, que se llama también Sistema General de Riesgos Profesionales. Y nos habla aquí de unas prestaciones asistenciales y de unas prestaciones económicas. Prestaciones asistenciales y económicas. Vamos por acá. Con la ley 776. Esa ley 776 es del 2002. Nos habla de unas prestaciones. Y esas prestaciones son prestaciones asistenciales y unas prestaciones económicas. Las asistenciales son aquellas que están relacionadas con el cuidado del trabajador en su parte física o mental. Y nos habla, como por ejemplo, de aquellas prestaciones de odontología que requiere el trabajador, prótesis, órtesis, nos habla de medicamentos, nos habla de cirugías, nos habla de consultas médicas, nos habla de la parte farmacéutica,
Médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica. Ahí la tenemos todas. Médica, quirúrgica, sí. Terapéutica, terapéutica, terapéutica y farmacéutica. Ahí están todas. Y las prestaciones económicas hace referencia a varias cosas. A un subsidio por incapacidad temporal. Y esa incapacidad temporal puede llegar hasta 180 días, prorrogables 180 días más y hasta un año después, donde el trabajador va a tener todo lo que tiene que ver con la recuperación, todo lo que tiene que ver con su recuperación, hasta dejarlo, entre comillas, como estaba. Recuperación que puede ser física o mental. Y cuando este trabajador vuelva, tiene que llegar al mismo sitio o a uno mejor. No lo pueden bajar ni de sueldo ni de categoría. Recordamos que estas prestaciones económicas es el pago del 100% de su IBC para este subsidio. O sea que si el amigo ganaba 2 millones de pesos, él va a recibir común y corriente su salario. Yo pregunto a ustedes, si es un accidente, ¿cómo se calcula ese salario que se llama IBC, que ya lo vimos? Si es una enfermedad, ¿cómo se calcula? Con el promedio de los últimos 6 meses, cuando es accidente, con el promedio del último año, cuando es enfermedad laboral. O sea que el amigo va a recibir su dinero y pregunta, no lo pueden sacar del trabajo, sino hasta que ya esté recuperado y todo eso. Y si se renueva ese contrato que tiene, pues se renovará las veces que sea. Se renovará las veces que sea necesario. Y lo pueden echar después, claro, lo pueden echar, pero cuando ya finalice su contrato. Y esto lo vamos a llamar una incapacidad temporal. También el amigo puede recibir una indemnización, o sea, en otras palabras, un dinero. ¿Por qué va a recibir el dinero? Va a recibir el dinero porque quedó, como lo dije al principio de la clase, con un problema,
con un problema en su parte física. Por ejemplo, si el dedo le quedó así y no lo puede enderezar así normalmente, entonces va a tener algo que se llama la pérdida de capacidad laboral. Y esa pérdida de capacidad laboral, habíamos dicho que íbamos a revisar por allá una norma que era el decreto 917, como para conocer un poquito, que ese era un decreto que era derogado, decíamos, pero que se explicaba de una manera muy sencilla cómo era la pérdida. Entonces, si el amigo tiene esa pérdida de capacidad laboral, va a recibir una indemnización. Dice la norma que por una sola vez. Pero ¿cuánto recibe? Entonces, va a recibir un dinero a manera de indemnización siempre y cuando tenga una pérdida de capacidad laboral superior o igual al 5%. Y dice la norma, menor al 50%. ¿Y cuánto va a recibir? Si es para el 5, recibe 2 veces el índice base de liquidez de cotización. Y va a recibir hasta 24 veces ese índice base de cotización. En otras palabras, si ganaba en promedio 2 millones de pesos y tuvo una pérdida de 7%, no, tuvo una pérdida del 12%, entonces la tabla le dice lo siguiente: 5%, 2 veces el salario, o sea, el IBC. 6%, 2.5. 7%, 3. 8%, 3.5. 9%, 4. 10%, 4.5. 11%, 5. 12%, 5.5. Entonces, si tuvo la pérdida del 12%, va a recibir 5.5 por el promedio de los 2 millones. 5 por 2, 10, más una 11. 11 millones de pesos. Pero tener 12% significa, a manera de ejemplo, yo le digo que puede tener el brazo paralizado. Desde el hombro. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Que es más o menos eso. O sea, es una cosa gravísima. No puede ni mover ni el brazo, ni el antebrazo, ni la mano, ni los dedos. Y va a recibir 11 millones de pesos. Les quiero preguntar una cosa. Este de acá era un trabajador de 2 millones de pesos, ¿no? Un trabajador de 2 millones de pesos, pues es un supervisor, digamos. Es un supervisor. Por acá tenemos un ingeniero que gana 7 millones de pesos. Va a tener una pérdida también del 12%. ¿Cuánto dinero recibe? ¿Y qué diferencia tiene con el otro? Por favor, díganme.
cuánto dinero recibe y qué diferencia tiene él con el supervisor que sufrió el accidente. Y tuvieron la misma pérdida. Vamos a suponer que es el mismo brazo. ¿Cuánto recibe, muchachos? Le pagan 38.500.000. Ujú. ¿Pero por qué? O sea, quiero hablar con ustedes y preguntarles por qué creen eso. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? Cristian, ¿qué opina? Pues ahí, pues digamos, creo que legalmente está bien, no se puede hacer nada, es el salario, es como una desigualdad, pero pues es lo que demanda la ley, ¿no? Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué? A ver, cuéntame, María José Morales, cuéntame por qué. Porque sufrieron el mismo accidente, en el mismo brazo, la misma pérdida y todo. Pues es que, digamos, el ingeniero ya, el salario que tiene va a ser, es de 7 millones. Él ya tiene su vida, todo lo que tiene hecho es a base de un salario de 7 millones. Entonces, como la pérdida que va a generar también, supongo que el tener esa indemnización, como el tener esa pérdida también sería a base de eso, ¿no? Pues, Aunque es desigual, sí, es desigual porque sufrieron lo mismo. nos vamos acá. Nos vamos acá. ¿Cuánto pagan de 2 millones? Para el mismo riesgo, vamos a suponer que va a ser, ay, muchachos, alguien que tenga por ahí la tabla para riesgo 4. Riesgo 4, este valor inicial para riesgo 4, ¿cuánto es? Para, 4.350. ¿cuánto es? 4.350%. Sí, sí, sí. Mira,
Entonces, 4.35 de 2 millones va a ser 90.000 pesos. Es la prima de la ARL, o sea, el seguro. ¿Cuánto es el 4.35 de 7 millones? $305.000 más o menos. Imagínate, entonces la aseguradora le cobra al de 7 millones, le cobra esto, y al de 2 millones le cobra eso. Bueno, le cobra al empleador. El empleador le asegura al ingeniero por 305.000 pesos como ARL y asegura al supervisor por 90.000 pesos. Entonces es eso. Simplemente es un seguro. Eso es, muchachos. Eso es. Bueno, ay, vamos, un segundito, un segundo. Un segundo, vamos a terminar el tema. Un segundo. Bien. Bien. Estamos aquí. Estamos acá en indemnización. Cuando el amigo sufre, pues tenemos aquí 1, subsidio, 2, indemnización, y decimos que la pensión va cuando supera la pensión, nace cuando supera el 50%. Entonces, entre el 50 y el 75% va a recibir el 66% del IBC, pero nunca puede ser inferior al salario mínimo. Nunca puede ser inferior al mínimo. Si esta persona tiene una pérdida de capacidad laboral superior al 75%, segundito, ay, que se me hizo. Quiero mostrarles esto. Entonces, incapacidad temporal, recibe 100%. Incapacidad permanente parcial, aquí lo que les estoy diciendo, entre el 5 y el 50. Entre 2 y 24. Y el monto entre el 50 y el 66% recibe el 60%. Vamos a corregir eso. Entre el 50 y el 66% va a recibir el 60% del IBC, pero nunca puede ser inferior al mínimo. Y si esta persona supera, bueno, si esta persona necesita de otra persona
para desempeñar las labores propias de la vida, va a recibir un 15% adicional. Si necesita de otra persona para la alimentación, para ir al baño, o como sea, puede llegar a un 15% adicional hasta llegar al 90%. Y ahora que digo hasta llegar al 90%, quiero mostrarles algo. Si esta persona, mire, cuando la invalidez sea superior al 66%, tendrá derecho a una pensión equivalente al 75%. Y cuando el pensionado por invalidez requiere el auxilio de otra persona para realizar las funciones elementales de su vida, entonces se le va a incrementar un 15%. Profe, ahí dice ingreso base de liquidación, no de cotización. ¿Ese cómo se calcula? Ya te digo, ya te digo. El porcentaje va a recibir hasta el 75%. Entonces, aquí nos habla, aquí nos habla entonces que entre el 50 y el 66% recibe el 60%. Y si es superior al 66, va a recibir el 75%. Y el 75 más el 15 va a llegar al 90%. Bien, ingreso base de cotización es lo que la persona está cotizando. Este mes, 2 millones. El otro mes, 2.200.000. El otro mes, 2.300.000. Un segundito, yo voy por el perro. Un segundo. Y el ingreso base de liquidación va a ser el promedio, de los últimos 6 meses o del último año. Entonces, sacamos el promedio, supongamos que tenga estos 3 solamente. Entró hace 3 meses y tuvo un accidente, entonces se promedia con estos 3. Pero aquí dice 6, pero como nada más tuvo 3, pues por estos 3. Entonces eso le va a dar 2.200.000. Entonces el amigo va a recibir de 2.200.000, si tuvo una pérdida de 55%, por ejemplo, pues va a recibir el 60% de 2.200.000. Pero si el amigo tuvo una pérdida, tuvo un accidente muy grave, entonces lo catalogaron con el 90%, va a recibir el 90% de 2.200.000, con 1.800.000. Esa es la diferencia entre ingreso base de cotización e ingreso base de liquidación. La liquidación viene con el promedio y la cotización viene con lo que está ganando o devengando cada mes, y es la prima que se paga a la ARL. Y ya la cuarta prestación económica. Profe, tengo una duda. Cuando dice que no puede ser cuando va al 66% de la pérdida de la capacidad laboral y que no puede ser menor al mínimo, ¿y qué tal si él gana el mínimo nomás? Le O pagan. incluso, hay personas que si son así por contratos o así, ganan menos. Sí, pero supongamos que gane 1.000.000 de pesos y tuvo una incapacidad permanente total y lo calificaron con el 55%, significa que paga el 60%.
pero el 60% de 1.000.000 de pesos sería 600.000 pesos. Entonces, nunca puede ser inferior al mínimo, mira. Nunca podría ser inferior. Entonces, ¿cuánto recibiría él? Recibiría el mínimo. Ah, ok. Vale, profe, gracias. Pero tienes razón en lo que dices. Entonces, vamos a poner otra persona que por medio tiempo, pero nunca las cotizaciones pueden ser por menos del mínimo. Entonces, siempre va a recibir el mínimo. Vale, profe. Bien. Y como último tenemos el auxilio funerario. El auxilio funerario es un dinero que le pagan a la persona que lleve las facturas, del entierro, de todo lo que haya gastado, entonces le devuelven a la persona, ni siquiera a la familia, sino a la persona que lleve las facturas. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Yo tengo una pregunta, el pago de pensión, o sea, ese claramente se hace hasta que la persona muera, ¿no? Desde ese momento hasta que muera, o cómo es. Repíteme la pregunta. El pago de pensión es desde que pasa el accidente, bueno, la pérdida de capacidad laboral hasta que muera la persona. Sí, 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 ya. Pensión significa hasta ya, hasta toda la vida. Bueno, pero Y entonces, eso es, ¿qué te iba a decir? no, Te oigo, te oigo. Entonces no, siga, pues ya. Gracias. resulta que muere la persona, muere el trabajador. Muere el trabajador y queda la esposa y los hijos pequeños. Entonces el dinero le llega a la esposa si los hijos son menores. Si, los, si muere la esposa del señor, quedan los hijos. Los hijos hasta los 18 años van a recibir el dinero, pero si los hijos están en la universidad, van a recibir el dinero hasta que tengan 25 años. Se llama hijos de familia. Hijo de familia es aquel estudiante que está hasta los 25 años. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa fue la clase de hoy. Nos vemos entonces el día mañana o ¿cuándo es que tenemos clase? Mañana. Listo. Bueno, mañana nos vemos a las 4. Bueno, chao. Por enviarle lo del trabajo. No, pues las tareas yo las pongo y luego me las mandan. O luego yo las pido o puede que no. Son tareas, ¿no? Las tareas yo las puedo pedir o las puedo no pedir. Realmente no crean que están perdiendo tiempo, sino que están aprendiendo ustedes. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Vale, profe, gracias. Gracias. Profe. Gracias, profe. Gracias, profe. No, gracias. Gracias. Chao. Profe, perdón, una pregunta. Dime. Digamos, los que hicimos la tarea en Excel, pero después usted la pide, ¿habría algún problema? No te preocupes porque yo no les había dicho nada. Sí, pero no te preocupes. Lo que pasa, ¿por qué lo hago yo en Excel? Pues porque de pronto alguien le manda la tarea al otro, así, entonces, pues no, es mejor que la hagamos todos en el cuaderno para que el día de mañana que la necesitemos podamos recordar cómo fue que la hicimos. Ok, profe. Listo. Muchas gracias. Chao, muchachos, mañana nos vemos.